Bueno, muy buenos días para todos y todas. Espero estén teniendo un muy buen inicio de semana. Esperamos ser parte de este buen inicio de semana con la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy. En este momento estamos a la espera de la conexión de la funcionaria de Secretaría de Educación que nos acompañaría. Sin embargo, pues tenemos digamos, unas orientaciones generales preparadas para poderle dar hoy desarrollo a la actividad de Escuela de Familias. Esperamos todos puedan aprovechar al máximo estas indicaciones y esta formación que damos desde la institución, pues nuestro propósito inicial y siempre será el propósito en el que nos vamos a enfocar, es poder hacer un muy buen acompañamiento a nuestros estudiantes y por supuesto estas escuelas de familia se convierten también en una de las herramientas que queremos dar a ustedes como familias para que ese acompañamiento sea más efectivo. Nosotros tenemos como propósito dentro de nuestros objetivos generales y dentro de algo que denominamos la mega institucional y es precisamente apuntar a mejorar los proyectos de vida. Y ese proyecto de vida tanto de nuestros estudiantes como de las familias puede tener o encontrar algunas herramientas a través de estas capacitaciones que queremos ofrecerles. Así que bienvenidos, esperamos aprovecharlo pues al máximo. Vamos a tener entonces en el transcurso de la actividad un espacio para que ustedes puedan escribir también sus preguntas en el chat pues de esta actividad a través del canal de YouTube y de la misma manera vamos a generar, ahorita se les comparte el enlace para registrar la asistencia. Recuerden que las escuelas de familia se convierten también en una de las herramientas que nosotros tenemos para generar un mayor compromiso precisamente de ustedes como familias. Por tanto, se va a tener en cuenta, digamos, estas asistencias para las renovaciones de cupos. Es una de las cosas que debemos ser conscientes como familias. Bienvenidos todos entonces y le doy espacio entonces a los dos compañeros y agradeciéndoles que nos acompañan el día de hoy, el docente orientador Juan Carlos y en la parte de apoyo técnico para esta transmisión, la docente Daniela. Muchas gracias y un buen día para todos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Gil. Yo soy el docente orientador de la institución educativa La Gabriela y vamos a estar trabajando hoy el tema de pautas de crianza. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, aprender a ser padre y madre. Esta es una responsabilidad que cada uno de nosotros va aprendiendo a hacer poco a poco. Es necesario entender de que, pues, como todos sabemos, ninguno nació aprendido, ¿sí? Esta es una situación que vamos aprendiendo a medida de que vamos ejerciendo esa labor, ¿sí? Entonces, eso lleva a que muchas veces cometamos muchos errores, ¿sí? Principalmente a veces con los hijos mayores. Digamos que casi la gran mayoría de errores, el fortalecer la paciencia, el tener tolerancia, el aprender ciertas cosas, generalmente son los hijos mayores con los cuales se aprende todas esas situaciones. Entonces, esto lleva a que muchas veces no haya, digamos, como tanta justicia, ¿sí? No haya tanta seguridad en la crianza, pero poco a poco vamos pues como desarrollando esas habilidades, ¿sí?
En el proceso de crianza podemos tratar el tema de lo que se llama la ambivalencia afectiva, ¿sí? Es cuando algunas veces se puede presentar la coexistencia simultánea de dos afectos contrarios en un mismo individuo, queriendo y odiando al mismo tiempo, ¿sí? O teniendo resentimiento o teniendo rencor hacia la misma persona, sin que el uno desplace al otro. En este sentido, la persona puede experimentar odio, resentimiento o rechazo hacia las personas que más ama. Esta situación a veces se presenta con mayor frecuencia en la etapa de la adolescencia, tanto por parte de los padres como de los hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la ambivalencia afectiva? Si de pronto como acudientes, como padres, como madres, empezamos a analizar un momento qué sentimientos podríamos haber, tenemos en este momento con nuestros padres, qué situaciones tal vez del pasado recordemos y nos traigan tristeza, nos traigan dolor, nos traigan rabia en esa relación con nuestros padres. Eso es lo que se llama, pero pues por un lado, como dice aquí el término ambivalencia afectiva, hay unos sentimientos buenos que puede ser de cariño, de amor hacia nuestros padres, pero también otros sentimientos de resentimiento, de dolor, de rabia con ellos, ya sea porque hicieron ciertas cosas o porque no las hicieron, o también porque dijeron ciertas cosas y otros porque no la dijeron. Entonces, esto tenemos que darle claridad tanto en nuestra mente como en nuestras emociones. Entender de que en las relaciones familiares y posiblemente muchos de los hijos de ustedes también sientan esto mismo en estos momentos, ¿sí? Los quieren por un lado a ustedes porque pues son sus papás, mamás, acudientes, familia, ¿cierto? Pero por otro lado, hay tristeza, hay dolor, hay rabia, hay muchas veces también temor. Y eso lleva a que estos sentimientos, ¿sí? Que a veces son como contradictorios, eh, generen conflictos en medio de la familia, porque no tenemos claro a veces lo que estamos sintiendo, no tenemos claro a veces nuestros pensamientos, nuestras emociones, y eso lleva a que haya muchos conflictos en muchas familias. Entonces, la idea es que hagamos conciencia de esta situación. Por eso es tan importante en las relaciones familiares estar constantemente pidiéndonos perdón, ¿cierto? Pidiéndonos disculpas, porque muchas veces creemos de que no hemos ofendido al otro, muchas veces creemos que no le hemos hecho daño, muchas veces creemos que nosotros tenemos la razón y que el otro es el equivocado, pero muchas veces también ofendemos, ¿cierto? Sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces, por eso es para que realmente las relaciones sean saludables, para que las relaciones sean cordiales, para que las relaciones sean adecuadas, debemos ir aprendiendo como familias a ejercer y a estar constantemente pidiendo perdón, perdonando a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a, no- a nuestros papás, ¿sí? Para que tengamos una estabilidad tanto mental como emocional y podamos manejar esta ambivalencia afectiva, entendiendo de que realmente a las personas que de pronto más podemos dañar son a nuestros propios familiares, porque son con los que más tiempo pasamos, son las personas con las cuales más convivimos. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, eh, debemos de tratar de hacerlas, tratar de constantemente tener esta, eh, podríamos decirlo, costumbre,
constantemente estar aplicando esta enseñanza en nuestros hogares. Esta práctica, claro que sí, Juan, discúlpame. Y para relacionarlo con el tema que habíamos programado hoy acerca de crianza respetuosa, precisamente una invitación muy importante es la que nos está haciendo Juan primero para revisar cuáles son esos sentimientos que nosotros tenemos como personas, pero además con cuáles nos vamos a proyectar hacia nuestros hijos. Porque la primera tarea y el primer deber como padres de familia es precisamente brindarles a ellos unos espacios y un acompañamiento emocional de buena manera. Para yo poder brindar ese acompañamiento emocional, entonces tengo que buscar estar bien, ¿cierto? Hay que buscar ese crecimiento personal, ese crecimiento espiritual que me permita mantener un equilibrio para poder dar la orientación que debo dar en la crianza respetuosa y amorosa a nuestros hijos. Y una de las formas en las que yo puedo generar una buena práctica para esa crianza respetuosa es precisamente el lenguaje que utilizamos para dirigirnos a ellos en el momento de corregir, en el momento de hacer una observación, en el momento de hacerles entender que puede haber algún tipo de sanción o algún tipo de castigo por un mal comportamiento. En ese sentido, la invitación es a que hablemos bien a nuestros niños. Desafortunadamente, en algunos momentos hemos visto padres de familia que para hacer una corrección insultan a los niños, les hablan con malas palabras, obviamente también pues acuden al castigo físico y lo que nosotros queremos dejarles como mensaje hoy es que ese tipo de castigos no son tan efectivos y que al contrario dejan huellas emocionales. Cuando Juana ahorita preguntaba cuáles de los recuerdos nosotros tenemos, por ejemplo, de nuestra infancia, de nuestros padres o de las personas cercanas, de nuestros familiares, está relacionado precisamente con eso. Algunos de los recuerdos negativos que muchos pueden tener están relacionados con los tipos de castigos o las sanciones que hacían nuestros padres de familia. Ahorita esa es una de las cosas que, por ejemplo, la neurociencia trabaja para que tengamos una forma distinta desde lo emocional, porque pues en investigaciones y con estudios que se han hecho, pues se encuentran que muchas de esas huellas emocionales nos afectan en la vida adulta y nos afectan, por ejemplo, en el desempeño con los demás, en la toma de decisiones. Por eso tan importante que desde ahora nosotros siempre tengamos la conciencia de hacer un buen ejercicio sobre esa manera como nos comunicamos con nuestros hijos, esa manera como les orientamos, cuando tengo que ponerles un límite, cuando tengo que poner una sanción, de qué manera les estoy transmitiendo la información. ¿Es a través de insultos o es a través de una autoridad, pero autoridad respetuosa y amorosa? Cuando yo hablo de autoridad es que efectivamente hago que ellos entiendan que la palabra y lo que les estoy orientando debe respetarse, que hay una jerarquía por ser nosotros los padres de familia, por ser esos adultos que los están orientando y que en ellos debe haber una obediencia. A veces en la práctica es un poco complejo, pero cuando empezamos a generar primero una reflexión y un diálogo, vamos a generar en los niños y en los jóvenes unas reacciones distintas a las que a veces de pronto nos vamos mal acostumbrando. Pero esto parte de una buena comunicación, de una buena orientación y de una forma respetuosa de dirigirnos a ellos para hacer orientaciones y sanciones. Gracias, Juan. Sí, podríamos decir que el respeto no es algo del cual yo puedo obligar al otro. El respeto no se impone. El respeto es algo que uno puede exigir, pero cuando lo da. ¿Sí? Si no respetamos a la otra persona, ¿cómo le vamos a exigir respeto? Así sea nuestro hijo, sea nuestro papá, sea nuestro abuelo, sea cualquier persona de la calle, el respeto es algo que se da, ¿cierto? Y que se puede exigir cuando se da. No podemos pretender que pedirle a otra persona que nos respete, así sea nuestro hijo o nuestra hija, si nosotros no lo estamos respetando. Entonces, en la relación con nuestros hijos es muy importante y es clave saberlos escuchar, ¿sí? A veces nosotros hablamos mucho y creemos que tenemos la razón, que
pero realmente no conectamos con la necesidad de lo que los muchachos en este momento están queriendo saber, están queriendo experimentar, están queriendo que nosotros los acompañemos, ¿sí? Por eso es tan importante aprenderlos a escuchar, porque en la medida en que nosotros los escuchemos a ellos, vamos a poder entablar un diálogo con ellos, porque vamos a estar hablando un mismo lenguaje, ¿sí? Pero si no los escuchamos, posiblemente tampoco ellos nos van a escuchar a nosotros. Entonces, si escuchamos qué es realmente lo que ellos quieren, si tratamos de escuchar qué es lo que ellos están pensando, qué es lo que ellos están esperando de nosotros como sus familias, ¿sí? Si abrimos esos canales de comunicación para poder entablar ese diálogo con ellos, vamos a crear esa posibilidad de poder comunicarnos, ¿sí? Y realmente saber qué es lo que están pensando y qué es lo que están sintiendo. En las relaciones padres e hijos, en las relaciones de acudientes y de aquellas personas que están siendo cuidadas, es muy importante la comunicación, es muy importante aprendernos a escuchar los unos a los otros para realmente saber cómo podemos solucionar las situaciones conflictivas que se nos están presentando. Pero si no escuchamos al otro, vamos a estar dando posiblemente una solución errónea, una solución que no es asertiva y que muchas veces no se acuerda, sino que se impone. Es importante entender de que como familias hay que tener unas normas, ¿cierto? Y hay que tener una autoridad y hay que establecer ciertas reglas y ciertas cosas de las cuales no se puede transgredir. Pero qué importante también entender que esa medida que nuestros hijos y nuestras hijas van creciendo, esas normas tienen que ir cambiando, porque es diferente la crianza de usted tener un niño de 4 o 5 años, ¿cierto? A tener ya un adolescente de 15 o 16 años. Es muy diferente ahí cuáles van a ser las normas que se van a aplicar. Hay normas generales que siempre durante todo el tiempo de la crianza van a estar, pero hay otras que toca ir cambiando a medida de que ellos van creciendo, porque ellos van cambiando, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante establecer una comunicación con ellos, ¿sí? Aprenderlos a escuchar para realmente saber qué es lo que ellos están pensando, qué es lo que ellos quieren, ¿sí? Bueno, para esto es importante también trabajar la empatía parental. ¿Qué es la empatía parental? Es la capacidad de percibir los signos emocionales del niño o el joven, por la que manifiesta sus necesidades de atención afectiva y saberles dar la respuesta adecuada por parte de los padres es lo que denominamos empatía parental. Comprender lo que están sintiendo. Entonces, para usted poder comprender al otro, como decíamos, usted lo tiene que escuchar, ¿sí? Pero también tenemos que apuntar a entender por qué su comportamiento está de esa forma, ¿sí? ¿Por qué muchas veces está callado? ¿Por qué muchas veces a veces está nervioso? ¿Por qué muchas veces está ansioso? ¿Por qué muchas veces puede estar triste? ¿Sí? Entender que nuestros hijos e hijas también pasan por diferentes estados de ánimo y dependiendo de eso, darle como una atención adecuada a esas diferentes situaciones que ellos están viviendo, ¿sí? Entonces, la empatía parental es algo que también se aprende, así como en cierta medida aprendemos a leer los signos y aprendemos a leer las otras personas, en cierta medida qué es lo que pueden estar queriendo, qué es lo que pueden estar pensando, qué es lo que pueden estar creyendo. Tener en cuenta eso también para con nuestros hijos, ser sensibles a las necesidades de ellos, ser sensibles a esa necesidad afectiva que ellos tienen. Todos
necesitamos atención, todos necesitamos que nos valoren, que nos motiven, que estén ahí pendientes de nosotros, tal vez unas personas más que otras. Y tal vez algunos que pueden tener varios hijos se pueden dar cuenta de esto. Ellos son muy diferentes los dos, con necesidades diferentes, ¿sí? Por cuestiones también de sexo, de edad, de personalidad. Entonces tenemos que aprender, ¿sí? A poder leer esas signos que ellos nos envían para poder tratar de darles un manejo adecuado. La empatía parental no la podemos confundir con que yo como papá o acudiente suyo voy a ser su mejor amigo o amiga. No. La empatía, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted es el papá, la mamá o la autoridad de este joven, usted realmente no puede, aunque puede haber cierta amistad, no se puede convertir como o creer que se va a convertir en el mejor amigo de su hija o de su hijo. Mientras usted esté en un proceso de crianza, esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque el mejor amigo no me regaña, el mejor amigo no me castiga, el mejor amigo no me sanciona, ¿cierto? Generalmente el mejor amigo, pues, digamos, si yo voy a hacer algo que no está bien, él me va a acompañar a hacerlo, ¿cierto? Entonces, eso choca con lo que es la autoridad y con lo que es el proceso de crianza. Entonces, tal vez en un futuro, ya cuando sus hijos o hijas ya sean mayores de edad y ya estén, digamos, que puedan trabajar y sostenerse a ellos mismos y aunque vivan en otra casa, ahí se podría así decir que usted sea amigo o amiga de su hijo o de su hija, ¿sí? Pero en este momento donde usted es la autoridad, donde usted tiene que establecer unas normas y donde tiene que llevar a cabo ciertas reglas y hacer obedecer ciertas, digamos, responsabilidades que tiene su hijo o hija, no va a poder hacer esa imagen de mejor amigo o mejor amiga, ¿cierto? Entonces, no nos equivoquemos en ese sentido, porque si nos volvemos los mejores amigos y amigas de nuestros hijos, entonces los vamos a dejar sin papá, sin mamá, sin acudientes, sin un adulto responsable, ¿cierto? Es muy conveniente sí darles la confianza, es muy conveniente establecer con ellos una comunicación, ¿sí? Pero es también entender de que no nos podemos convertir como en esos compinches, ¿cierto? Como en esas personas que apoyamos a veces lo que no está bien, ¿cierto? Juan, Entonces, sí, en este sentido, sí, el llamado importante, me disculpas, en este sentido el llamado importante para nuestros padres de familia es precisamente reconfirmarse y reconfigurarse en ese rol de padres, ¿cierto? Digamos que la globalización, la modernidad y muchas de las cosas que en este momento se han vuelto costumbre en nuestra sociedad y que pues realmente está siendo practicado por muchas personas, no significa que sea lo adecuado ni lo correcto, es precisamente desvirtuar ese rol que tenemos como padres de familia. Cuando yo reconfirmo mi rol como padre de familia, tengo claro que puedo tener una muy buena relación con mis hijos, pero eso no significa que estoy siendo pues, su amigo o su amiga, ¿cierto? Estamos llamados como padres de familia a tener una muy buena relación con ellos, a tener una buena comunicación con ellos, a generar siempre ese buen acompañamiento, pero como dice nuestro docente orientador, no podemos ser los mejores amigos de nuestros hijos, no podemos perder el rol de padre o madre como autoridad y como guía para convertirme en el amigo. Ese es uno de los llamados importantes porque digamos, en el afán de querer tener una buena relación con nuestros hijos, les decimos que nos podemos convertir en amigos y ese es uno de los errores más comunes que como padres de familia estamos cometiendo actualmente, ¿cierto? La idea es que ellos tengan un buen acompañamiento, que podamos generar
una muy buena relación, una relación afectuosa, una relación comprensiva, una relación incluso en la cual podamos compartir espacios sanos de diversión, espacios sanos de juego, de charlas, pero nunca dejar ese rol de padre y autoridad o de madre y autoridad de lado. Dale, Juan. Bueno, gracias, doña Mónica. Bueno, también vamos a hablar del concepto de resiliencia parental. ¿Qué es la resiliencia parental? Es la capacidad que desarrollan ciertos individuos que han tenido una niñez difícil debido a conflictos con sus padres o familiares para no repetir la misma historia con los hijos, ¿cierto? Entonces, generalmente como seres humanos tratamos de criar como nos criaron. O sea, hay cosas de nuestro proceso de crianza que vamos retomando, que vamos cogiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y a qué nos invita la resiliencia parental? Y es generalmente como seres humanos esa capacidad de poder tratamos de criar, tomar eso bueno como nos de nuestro proceso de cosas y en determinado momento podemos identificar de crianza ciertas situaciones que vamos que nos ayudaron que vamos a salir adelante, que nos animaron, que nos abrieron ciertas posibilidades y dejar de otro lado aquellos aspectos de nuestra crianza que fueron negativos, aquellos aspectos de nuestra crianza que fueron dolorosos. Entonces, la resiliencia parental es entender de que posiblemente mis padres se equivocaron en ciertas situaciones. Seguramente mis padres se equivocaron en cosas que digamos por su educación también, por su forma de pensar, por sus creencias, lo hicieron mal, ¿cierto? Y me hicieron daño y me lastimaron. Entonces es tomar la decisión de estas situaciones, asimilarlas, ¿sí? Tomar la decisión también de perdonar a mis papás, a mis mamás, de eso que hicieron o de lo que no hicieron, de eso que dijeron o de lo que no dijeron, ¿sí? Para poder tener como esa estabilidad mental y emocional en la relación, no solamente con ellos, sino conmigo mismo. En la medida en que yo guarde odios, resentimientos, rabia, dolor hacia otras personas o hacia mis papás, eso va a generar en mí una inestabilidad mental, ¿sí? Y eso me va a negar la capacidad de tener una resiliencia parental, ¿cierto? De poder tramitar todas esas situaciones difíciles de mi niñez, poder tramitar todas esas situaciones difíciles y seguir adelante, ¿cierto? Y no cometer esos mismos errores con mis hijos o con mis hijas o con aquellas personas, porque reconocemos que en este momento también hay muchos abuelos que están criando nietos, que están criando otras personas pues que las tienen a su cargo. Entonces, cuando yo en cierta medida tengo esa resiliencia parental, o sea, de mi niñez, del proceso de crianza que yo tuve, puedo separar las cosas buenas y positivas y asimilar y aceptar lo negativo y dejarlo a un lado, ¿cierto? Superarlo. Entonces, en esa medida vamos a estar en mayor capacidad para hacer un buen proceso de crianza, porque no vamos a estar diferenciando qué fue lo bueno y qué fue lo no tan bueno de nuestro proceso y aprender, ¿cierto? Y aprender para poder hacer las cosas mucho mejor. Bueno, aquí hay algo también muy importante y es en ese proceso de comunicación y es aprender a hablar de nuestros sentimientos y emociones con nuestros hijos, con nuestros acudidos. A veces, como lo decíamos ahorita, el proceso de comunicación no es tan bueno y es porque muchas veces nosotros tampoco abrimos, como lo diría uno, como esa posibilidad de darme a conocer, ¿cierto? De que muchas veces ellos no entienden las decisiones que estamos tomando
porque no les explicamos qué es lo que nosotros estamos sintiendo, qué emociones tenemos, qué es lo que estamos pensando, ¿cierto? Entonces, hay muchos papás que, digamos, mantienen muy cohibidos a sus hijos, ¿cierto? Para salir salir a hablar con los compañeros, salir a ciertos sitios, y realmente lo que tienen es miedo, ¿cierto? Miedo de los peligros que hay afuera, que tenemos que ser conscientes de que esa es una realidad. Hay la delincuencia está afuera, afuera está la drogadicción, afuera está la prostitución, afuera hay muchas cosas negativas, ¿cierto? Está la drogadicción. Entonces, tenemos miedo de que nuestros hijos o hijas estén ahí, digamos, se les dé la oportunidad de poder empezar a hacer como cosas malas, ¿cierto? Entonces tomamos la decisión de muchas veces cohibirlos, de muchas veces negarles las posibilidades de ciertas relaciones, y eso en cierta medida está bien, ¿cierto? Pero a veces se lleva al extremo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando los chicos ya empiezan a tener choques, empiezan a desobedecer, empiezan a chocar con la autoridad, eh, porque realmente no entienden las razones por las cuales nosotros estamos tomando las decisiones que estamos tomando. Entonces, tenemos que hablar de los sentimientos de miedo que podemos tener con nuestros hijos o hijas en cuanto a sus relaciones por fuera, ¿cierto? En sus relaciones. Sabemos y entendemos de que podemos tratar de protegerlos lo mejor posible, pero igual no los vamos a poder, no tenemos la capacidad de protegerlos del todo. Va a haber un momento en que ellos van a crecer y van a tomar sus propias decisiones, ya van a llegar a una vida adulta. Entonces, la idea es que ellos entiendan nuestras razones y también escucharlos a ellos y entender sus razones, entender sus sentimientos y entender sus emociones, ¿sí? En la medida en que nosotros podemos hablar con ellos de sus sentimientos, de nuestros sentimientos y nuestras emociones, le estamos abriendo como ese campo para que ellos también hablen de lo que están sintiendo y de lo que están pensando. Entonces, es entablar esa comunicación para que nos podamos entender, para que nos podamos entender en los miedos que tengamos, en los temores, en las angustias, en las ansiedades, en lo que nos produce disgusto. Entonces, en cierta medida, si nosotros tomamos ese primer paso, vamos a darles esa posibilidad a ellos de que también hablen de sus sentimientos y de sus emociones. Bueno, como quinto punto, queremos hablar de que hay que ser coherentes y predecibles, ¿sí? No podemos corregir a los hijos según el estado de ánimo en el cual estamos. Este es un error muy frecuente, ¿cierto? Nuestras emociones, nosotros somos seres emocionales y a veces no actuamos de manera adecuada porque no aprendemos a manejar nuestras emociones, ¿cierto? Emociones como la rabia, emociones como la angustia, emociones como la ansiedad, que cuando en cierta medida no las aprendemos a manejar, no las aprendemos a controlar, podemos llevar a que realmente el proceso de crianza sea muy conflictivo porque vamos a tratar de corregir a nuestros hijos según nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Según nuestro estado de ánimo. Entonces, no vamos a muchas veces a tener coherencia porque ponemos una norma hoy y, y mañana no la hacemos cumplir, ¿cierto? Es alguna vez un ejemplo que yo colocaba y era que, digamos, llega el niño del colegio y llega el primer día y llega del colegio, bueno, muy contento, pero llega y tira la maleta por allá, los zapatos por allá, las medias por allá y se sienta a ver televisión, ¿cierto? Entonces, a veces el papá o la mamá le dice, venga, recoja las cosas, pero realmente no lo lleva y llega y se las recoge porque pues el papá o la mamá están tranquilos ese día
Llega el segundo día y el niño hace lo mismo, tira el bolso por allá, las medias por allá, la camisa por allá y se sienta a ver televisión, ¿cierto? Entonces ese día el papá o la mamá están tranquilos y le dicen, vea, recoja ese desorden, pero le dicen, pero realmente no lo llevan a que en cierta medida no ejercen esa autoridad para que él lo haga. Pero llega el tercer día y llega y los niños hacen lo mismo, tiran el bolso por allá, las medias por allá, los zapatos por allá, y ese día el mamá o el papá tienen rabia, están indispuestos, tuvieron un problema, y ahí sí llegan pues y le gritan al niño y lo tratan mal y aún lo corrigen físicamente. Y bueno, ya el niño se tensiona y bueno, y hace las cosas, pero cuando llega el cuarto día y el niño llega a hacer lo mismo, tira la camisa por allá, los zapatos por allá, el bolso por allá, y ya como la mamá o el papá están calmados, ya otra vez vuelve y juega el ciclo, ¿cierto? Entonces, como mucha gente dice, no, es que yo estoy esperando a que me llene la taza para poder explotar y realmente esa no es la solución. La solución es que seamos coherentes y que seamos predecibles, de que las normas en la casa siempre se cumplan, ¿cierto? Si yo establezco de que usted llega del colegio y tiene que organizar sus útiles o organizar ciertas cosas, o organizar las cosas mañana para el colegio, organizar su pieza, eso se debe cumplir todos los días, ¿sí? Independientemente del estado de ánimo en el cual estemos, ¿cierto? Porque cuando decimos una cosa y hacemos otra, ahí es cuando generamos esa confusión en los estudiantes, pues en nuestros hijos, ¿sí? La coherencia es muy importante en este proceso de crianza. Bueno, fomentar estilos democráticos. Juan, antes de que continúes con el fomentar los estilos democráticos, es muy importante entonces reforzar en este punto sobre precisamente la formación de los hábitos. Lo que estabas mencionando tiene directamente que ver con formación de buenos hábitos en nuestros niños. Y esa coherencia que tú estabas hablando, pues relacionarla con eso. Cuando nosotros formamos en ellos los buenos hábitos, desde el principio evitamos ese tipo de conflictos que se generan y que pueden explotar sobre todo en los momentos de estrés, ¿cierto? El ejemplo que estabas dando es muy claro frente a eso. Algunos somos muy permisivos o en algunos momentos somos muy permisivos con nuestros hijos, pero no les estamos generando unos buenos hábitos con respecto a algunas rutinas que son necesarias. Y pues para el acompañamiento adecuado, digamos, en lo formativo y para el acompañamiento adecuado y para la obtención de buenos resultados. Ahorita que nos acercamos a la finalización de año, es importante que cada uno de nosotros reflexione sobre, por ejemplo, cuáles hábitos hemos generado en nuestros hijos con respecto a la responsabilidad, al cumplimiento de las responsabilidades, al cumplimiento de las tareas. ¿Cuántos hábitos hemos formado en ellos, digamos, en la semana y en la rutina de la semana? ¿Cómo hemos generado en ellos también algunas normas? Bueno, ¿en qué momentos se puede o no jugar? ¿En qué momentos se puede o no salir? Después de hacer qué actividades y qué cumplimiento de deberes puedo entonces dedicarme a un ratico de esparcimiento. Todo este tipo de cosas es bueno reflexionarlas, sobre todo ahorita que estamos también finalizando el año, para que con ellos, como familias, con nuestros hijos, hagamos también como la retroalimentación. Bueno, hace poco entregamos una alerta académica. ¿Qué cosas no estoy haciendo adecuadas? Que estoy en alerta académica, en una alerta académica negativa. ¿Qué hábitos no he generado en mi hijo o en mi hija con respecto a los horarios de estudio, al cumplimiento de las tareas, con la elaboración de tareas? ¿Realmente estamos sacando un espacio de tiempo en casa o después de la jornada escolar para poder generar, digamos, las actividades, las tareas, el leer, el cumplir con el deber que tenemos para poder seguir en este proceso de formación? Es importante en este punto entonces que los padres de familia y también pues llevemos a hacer la reflexión completa, ¿cierto? Reflexión en familia acerca de qué estamos haciendo con los hábitos, qué hábitos hemos generado
y qué estamos haciendo en este momento que no me está permitiendo tener un buen resultado académico. Gracias, Juan. Bueno, entonces, fomentar los estilos de crianza democrático se caracteriza porque el adolescente se siente amado y aceptado, pero también comprende la necesidad de las reglas de conducta y las opiniones o creencias que sus padres consideran que han de seguirse, ¿cierto? Entonces, siguen lo mismo que nosotros estamos hablando, es escucharlos, ¿cierto? Escuchar lo que ellos lo que sienten, qué es lo que piensan, tenerlos en cuenta, eh, pero también tomar decisiones y mantener unas reglas y unas normas constantes, ¿cierto? Que se llegan a acuerdos con ellos, pero que se deben de cumplir siempre para que haya realmente una constancia, para que se puedan crear costumbres y rutinas en ellos. Porque si no tenemos estos límites claros, las conductas y las demandas de nuestros hijos van a ir aumentando, ¿cierto? Ellos pensarán de que lo que muchas veces tratamos en el colegio, está bien, les enseñamos a los estudiantes los derechos y eso es muy importante que ellos conozcan sus derechos, pero también es muy importante que conozcan sus deberes, ¿sí? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es lo que ellos deben de hacer para que las cosas funcionen, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener control, ¿cierto? Sobre lo que nosotros les podemos dejar hacer o les podemos permitir hacer, ¿cierto? Que realmente la autoridad somos nosotros, no son ellos. Entonces, el hecho, pero también tienen que tener claro de que los amamos, ¿cierto? Eso es muy importante en el proceso de crianza, que ellos sepan de que aunque hay normas, aunque hay reglas, aunque hay situaciones las cuales ellos se deben de someter, pero ante todo que ellos sientan de que nosotros buscamos el bien de ellos. Siempre tratamos de, pretendemos que ellos les vaya bien. Y ya queremos ya terminar con esta frase, ¿cierto? Que dice que el éxito como personas de nuestros hijos en un futuro no dependerá de lo que hemos podido darles materialmente, sino de la intensidad y calidad de las relaciones afectivas que hemos sido capaces de construir con ellos desde la infancia, ¿cierto? Entonces, es importante que ellos tengan las cosas materiales, es importante que tengan un techo, una comida, un vestido, que hayan momentos de diversión. Y eso es importante, pero realmente lo que va a quedar ahí es que si ellos realmente se sintieron amados, si ellos realmente se sintieron respetados, si ellos realmente se sintieron valorados, si ellos se sintieron como hijos o como hijas o como una familia reconocida, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante también, y a veces en ciertas familias no se acostumbra mucho de decir el te amo, ¿cierto? De decirle a la otra persona que te quiero, mantener un lenguaje positivo, de estar reconociéndole las cosas positivas que hace. ¿Cierto? No siempre solamente lo negativo, sino también lo positivo. Es tener un lenguaje que lleve a motivarlos, un lenguaje que realmente usa palabras afectivas, palabras calorosas, palabras que suban su autoestima, palabras que realmente los lleven a ellos a tratar de hacer cada día mejor las cosas. Entonces, es muy importante las situaciones materiales, pero lo más importante es que nuestros hijos y nuestras hijas se puedan sentir amados. Bueno, ya terminamos pues como con ya una última diapositiva. Habla sobre algunos errores de la crianza. Dice, estos errores de la crianza es no reconocer las fortalezas de nuestros hijos, no respetar la individualidad de ellos, hacer todo por ellos, ¿sí? Y lastimosamente eso se vio mucho en pandemia, que las mamás y los papás les hacían los trabajos a los hijos y ya cuando ellos vinieron a los salones de clases, realmente no demostraron lo que supuestamente habían aprendido en casa.
evitar que cometan errores, pues ciertos errores sí es conveniente tratar que los dejen de evitar, pero habrá otros errores que se les puede permitir que se equivoquen, ¿cierto? Que no sean unos errores que permiten enseñarles algo, que permitan que ellos asuman las consecuencias de sus decisiones, ¿cierto? Entonces, habrá ciertos errores que se les podrá permitir corregir, cometer, para que aprendan de esos errores. Yo creo que pues de los errores todos aprendemos. Qué bueno fomentar el amor al aprendizaje, ¿cierto? En aquello que les gusta. No debemos de tener un sentimiento de culpa porque no les hemos dado como las suficientes cosas materiales o el suficiente amor. Porque cuando creamos con sentimientos de culpa, estamos creando sin autoridad, ¿cierto? Porque siempre como que qué pesar de porque es que yo no he hecho lo que tal vez posiblemente debería estar haciendo. No, tenemos que tratar de ser responsables y de responder con todo aquello que nuestros hijos puedan estar necesitando, pero es también tener claro de que pues la autoridad somos los acudientes, pues somos los padres y las madres. Bueno, les agradecemos mucho su asistencia. Vamos a enviar el link. Le pido el favor a Daniela que por favor envíe el link al chat. En este momento veo que muchos padres colocaron en el chat, colocaron pues el nombre del acudiente, el nombre del estudiante, pero vamos a enviar un link de Google donde usted va a poder entrar y ahí va a poder hacer la asistencia, ¿cierto? Entonces le pido a Daniela que por favor esté enviando el link ahí al chat y para que se puedan pues inscribir. Muy importante si de pronto tienen alguna pregunta para que los papás también las puedan escribir y de pronto darle una lectura a algunas de las opiniones que los padres han colocado también allí en el chat. Me parece importante reforzar algunas de las cosas. No sé si de pronto hay preguntas, las pueden escribir. O si quieren dar alguna otra opinión también importante pues como para dar el cierre. Bueno, aquí hay un comentario que habla sobre que estoy de acuerdo con lo que dice la rectora, que es mirar y fijarnos lo que nosotros como padres no estamos dando o ayudando a nuestros hijos en los buenos hábitos. Estar en lo que podamos brindarle para que sean mejores personas, ¿cierto? Entonces ahí hay digamos, un comentario que está de acuerdo. Ese fue como ese comentario, pues mirando aquí el chat. Por aquí dice, buenos días para todos. Bueno, ya la cantidad de papás ya se colocó el link ahí en el chat para que empiecen a llenar la asistencia. También dice por acá, Caterina Puerta dice, no es con algo que dice el psicoorientador, que con el mejor amigo acompaña a hacer las cosas malas. Cuando en casa le damos buenas bases, no acompañan, tal vez ayudan y aconsejan. Sí, ¿qué es lo que yo quería decir con este comentario del es verdad, o sea, un buen amigo o el mejor amigo, porque pues un buen amigo siempre te va a llevar a hacer cosas buenas. Un mal amigo te va a llevar cosas malas. Pero el mejor amigo es de pronto esa persona que llevo en el corazón, esa persona que más reconozco, esa persona que más, digamos, con la cual más comparto tiempo, que puede, por un lado, llevarme a hacer cosas buenas, pero también hacer cosas malas, ¿cierto? Entonces, estaba hablando más como en el sentido de que no podemos convertirnos como en los mejores amigos de nuestros hijos o hijas. ¿Por qué? Porque los vamos a dejar sin mamás o sin papás, ¿cierto? Entonces ahí vamos a perder el rol, ¿sí? Ellos posiblemente van a tener amistades y entre esas amistades irán escogiendo. ¿Qué es importante en el proceso de crianza? Tener comunicación, claro, ¿cierto?
hay que estar siempre de que esos canales de comunicación sean lo mejor posibles. Bueno, de resto no veo más como comentarios por acá, sino pues como la asistencia. Más o menos ya en 10 minuticos estaremos cerrando la lista de asistencia. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario que quiera decir la rectora. Bueno, no, recordar siempre que el origen de nuestros hijos siempre tuvo un ingrediente en el amor, ¿cierto? En un encuentro entre dos personas que en algún momento o todavía, ¿cierto? Se dio por un afecto, por amor. Entonces, recordar esa partecita del origen de nuestros hijos para poderles inculcar lo mejor que tengamos. Hay momentos en los cuales, como padres de familia, nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, a veces frustrados porque no vemos, digamos, las respuestas que de pronto esperamos con algunas de las situaciones familiares o con algunas de las situaciones con nuestros hijos. Pero uno de los llamados permanentes precisamente es a nunca desistir. Como padres de familia, somos los primeros que tenemos que estar ahí siempre persistiendo para poder formar esos buenos seres humanos que nosotros queremos tener en nuestros hijos y, por supuesto, esas personas exitosas, digamos, en su futuro. Por eso siempre les debemos inculcar el trabajo permanente, la disciplina y el buscar ser siempre mejores seres humanos. Cuando nosotros estamos en esa búsqueda permanente, con toda seguridad, vamos a tener la sensibilidad para reconocer cuando nos estamos equivocando y lograr superar cualquier dificultad a través de ese reconocimiento y a través del cambio en las actitudes. Esto para todo ser humano aplica y es lo que debemos mantener presente como padres de familia. Aprovecho también aquí en este momento la oportunidad pues para informar que en este momento la jornada de la mañana no tendremos actividad académica precisamente porque hay una dificultad en el barrio con un daño que hubo y hay sectores en los que no hay agua. En la institución en este momento no tenemos servicio de acueducto. Entonces, en este momento no estamos con clases en la mañana. Ya para la jornada de la tarde, pues nosotros vamos a tener una capacitación para los docentes a las 11:30 de la mañana. Los chicos de la jornada de la tarde estaban citados un poquitico más tarde para el inicio de la jornada, pero a través de los grupos de WhatsApp con los docentes estaremos reconfirmando en caso de que haya actividad académica, porque todavía no sabemos si vamos a tener el servicio del acueducto. Bueno, les queremos agradecer a todos los familias, a todas las familias por su asistencia, por su acompañamiento y les deseamos pues como un feliz día.